a empezar. El examen va a ser como fueron los exámenes del año pasado, variado, ¿verdad? Va a haber tipo así para explicar, para citar, para desarrollar de repente, o para responder algunas preguntas, ¿sí? Así sencillito. Como les había dicho el primer día, nuestra materia es bastante compleja, pero yo no les voy a complejizar demasiado en el examen, ¿verdad? Para que no se confundan y vamos a estudiar así los puntos principales nomás, definiciones de repente y por supuesto algunas cosas para comprar algunos ejemplos que tienen que ustedes manejar para poder realizar las actividades que les voy a solicitar en el examen, ¿sí? Bueno, me gustaría empezar así revisando los puntos principales. No voy a compartir pantalla porque no vamos a pasar todas las presentaciones, ¿verdad? Simplemente vamos a ir mirando los puntos centrales de cada unidad o de cada clase, mejor dicho, y vamos a ir haciendo preguntas para que ustedes entiendan. Bueno, primero vamos a empezar con lo que era nuestra unidad uno, ¿verdad? Eh, la antropología filosófica, que es todos los conceptos, digamos, esenciales, ¿verdad? Los conceptos principales de nuestra materia, ¿sí? Y habíamos dicho que la antropología filosófica, recuerden que había eh, varias ramas de la antropología. La que nos corresponde a nosotros este año, en este semestre al menos estudiar, es la antropología filosófica. Es justamente la rama de la antropología que se encarga de estudiar al hombre desde el punto de vista filosófico, ¿sí? Habíamos dicho que algunos conceptos podían parecernos muy ya conocidos, pero el estudio de la antropología filosófica es a profundidad, dándole un toque filosófico a esos conceptos que ya conocemos, ¿sí? Recordemos un poco de dónde proviene el término antropología. Y aquí ya les voy a empezar a preguntar. A ver, vamos a recordar un poco la etimología de la palabra antropología. A ver si recordamos un poquito, así, lo principal de la etimología. ¿De qué términos proviene? Antropología. Antropo y logos, Antropos. Muy bien. ¿Qué significa antropos? Hombre, el hombre. Muy bien. Y después, el segundo término, Ciencia, tratado, estudio. que era logía, ¿verdad? O Sí. logos también. Antropología, ¿sí? Y filosófica, filosofía, ¿cuál era su etimología? A ver, porque eso también, acuérdense que Filos, van de la mano, ¿sí? filo, el amor y sofía, el conocimiento, sabiduría. Muy bien. Entonces, antropología filosófica, estudio del hombre desde la filosofía, que vamos a ver más adelante, desde el punto de vista filosófico. Entonces, de acuerdo con la etimología, sabemos que la antropología es el estudio del hombre desde el punto de vista filosófico. Cuando hablamos de filosofía, ya tenemos que saber que nuestro estudio es más acabado, más a profundidad, inclusive desde el punto de vista metafísico, más allá de lo que la ciencia o la naturaleza nada más nos muestra, ¿verdad? Es ir un poco más allá, inclusive el aspecto también espiritual que está relacionado muy de cerca con la filosofía, ¿sí? Bueno, después habíamos dicho que ¿cuál es la diferencia justamente de la antropología con las otras ciencias? Ya que hay varias ciencias que estudian al hombre, ¿sí? Y la diferencia justamente es que nuestra materia, la antropología filosófica, hace un estudio, como les dije al principio, a profundidad del hombre, ¿sí? Es decir, va más allá de lo que a simple vista uno puede saber o uno puede estudiar de la naturaleza, de la biología, inclusive del aspecto psicológico del ser humano, ¿sí? Siempre decimos que la antropología y la filosofía tienen relación
con la psicología también. Es más, en algún momento dijimos que es casi imposible separar a la psicología de la filosofía y también de la antropología, porque las tres disciplinas estudian al hombre, o sea, estudian al ser humano, cada una desde su perspectiva, pero la filosofía y la psicología nuevamente tienen una relación muy estrecha, porque acuérdense que la psicología también partió de la filosofía, ¿sí? La filosofía, recuerdan que es llamada la madre de todas las ciencias, porque a partir de ella fueron desprendiéndose las demás disciplinas y a la vez es imposible o vamos a decir, es difícil que una disciplina no esté relacionada con la filosofía. Bueno, a ver qué otra cosa es más importante también. Habíamos dicho que para relacionar justamente la filosofía con nuestra disciplina, que es la antropología, o sea, la manera en que surgió esta disciplina fue justamente porque la filosofía desde el principio planteaba preguntas existenciales como quién soy, ¿verdad? Eh, hacia dónde voy, el famoso hacia dónde voy, cuál es mi misión en esta vida, existe vida después de la muerte. Bueno, todas esas preguntas que en algún momento quizás ustedes mismos se hicieron o nosotros, ¿verdad? Encuentran casi una respuesta, vamos a decir, desde el punto de vista filosófico. No así desde el punto de vista científico en muchas disciplinas. Por eso es que la antropología filosófica, vamos a decir que trata de encontrar esa relación, o esas respuestas a las preguntas que no la podemos explicar desde la base de alguna ciencia empírica, por ejemplo. La famosa pregunta existenciales. Claro, exactamente. Por eso justamente son preguntas existenciales porque muchas veces no encontramos, por decirlo, respuesta, ¿verdad? Nos desarrollamos a lo largo de nuestras vidas, vamos creciendo, madurando, pasando, cumpliendo años y seguimos teniendo algunas preguntas existenciales que siguen sin respuesta, ¿verdad? Si vamos a meternos de lleno en lo que es, por ejemplo, la, la filosofía antigua, para la de Sócrates, Platón, Aristóteles y demás filósofos antiguos, acuérdense que ellos hablaban justamente del alma y del cuerpo, ¿verdad? La dualidad que existía entre cuerpo y alma, que ellos decían que cuando uno muere, el alma se desprende del cuerpo, el cuerpo es el que muere y el alma sigue de repente su recorrido, ¿verdad? Inclusive algunos filósofos decían que el alma se reencarnaba después en otras personas, en otro cuerpo en realidad, ¿sí? Todo eso tiene relación con lo que estamos hablando, porque justamente no hay forma de probar eso, más allá de la filosofía, o sea, de las teorías filosóficas que postularon eso en algún momento, ¿sí? Bueno, a ver qué más. Recuerdo que en la primera clase habíamos hablado de una frase que de la que nos hablaba el Papa Juan Pablo II. Por eso les digo que tiene mucha relación también con el aspecto espiritual, no así religioso, ¿verdad? Más bien espiritual, ¿verdad? Él nos decía que el hombre cuanto más conoce la realidad y el mundo, tanto mejor se conoce a sí mismo, como ser único en su género, ¿verdad? Y al mismo tiempo cada vez más se pone ante él la pregunta acerca del sentido de la realidad y de su propia existencia, ¿sí? Estas son preguntas, estos son pensamientos profundos que nos hacen reflexionar sobre nuestra realidad, ¿verdad? Es decir, a veces pensamos que conocemos algunas cosas, pero al ir indagando, nos damos cuenta de que realmente no conocemos ni la mitad de lo que creíamos conocer, inclusive a nosotros mismos, ¿sí? Por eso es importante que con el día a día, si uno
tiene, por decirlo de alguna forma, tiempo y si tiene las ganas también de una introspección profunda, cada tanto lo haga, ¿sí? Se tome ese tiempo para analizarse un poquito, para pensar, ver los cambios que se fueron dando en su vida en estos meses o en estos años, ¿verdad? Si es que hace mucho no lo hacen, ¿verdad? Y si nunca lo hicieron, bueno, es el momento, aprovechando, por ejemplo, la Semana Santa, un día por lo menos de la Semana Santa, para reflexionar un poquito sobre nosotros, ¿sí? Mal no nos va a hacer, al contrario, nos va a ayudar a ampliar nuestro conocimiento de nosotros mismos. Y estoy seguro que algo más van a encontrar. Yo leí que ustedes están, o sea, leí cuando ustedes estaban comentando ahí en el grupo que se administraron algunos test en una de las asignaturas, no sé en cuál, ¿verdad? Eso, por ejemplo, es para reflexionar, Diferencial. diferencial. Eso, por ejemplo, es para reflexionar. Analicen ustedes. ¿Fui objetivo al responder esas preguntas? Sí, no. ¿Coinciden las características de tal rasgo o de tal carácter con lo que soy yo realmente? Piensen en eso. Esto coincide, esto no coincide. ¿Por qué me salió esto si yo no soy así? ¿Bien? Ahí tienen que ponerse a pensar. Esos son instrumentos y momentos que nos hacen justamente tener una introspección profunda de nosotros mismos, ¿sí? Acuérdense que para que los demás nos conozcan o para ser objetivos con otras personas, nosotros primero tenemos que conocernos a nosotros mismos, ¿sí? Entonces traten de usar eso a su favor, que no sea que quede ahí, nomás me apliqué un test y ya está. Traten de usarlo para su desarrollo personal. Eso es lo que yo siempre le digo a los alumnos, ¿verdad? Traten de utilizar todo lo que se les da como una fuente de desarrollo, de crecimiento, de madurez eh, personal, ¿sí? Bueno, también habíamos visto que la antropología se divide en tres tipos de disciplinas. O sea, la antropología física o natural es una de ellas, el estudio del hombre desde el punto de vista físico. Esto ya es más bien, hablando físicamente, estudia los rasgos, la morfología del cuerpo y del hombre desde el punto de vista de lo que se ve físicamente, por ejemplo, ¿sí? Después tenemos la antropología social o cultural, que es muy parecida a nuestra disciplina, solo que la antropología social se centra en el análisis, ¿verdad? La estructura, la parte histórica de diferentes culturas, ¿sí? Entonces, tenemos la antropología natural. Estas son preguntas de examen porque por lo menos le puedo pedir que citen, ¿verdad? Antropología física, antropología social o cultural. Y la última es la que está relacionada con nuestra materia en sí, ¿verdad? Que es antropología filosófica o filosofía del hombre, que es un estudio sistemático del hombre en sus causas últimas, ¿sí? Y principios esenciales del ser. Al decir causas últimas, principios esenciales del ser, ya nos está dando a entender que es un estudio a profundidad. No es simplemente observarle a una persona y ver sus rasgos físicos o ver cómo se comporta en lo que se ve a simple vista. La antropología filosófica es un estudio más a profundidad, inclusive de aquellos aspectos a los que no tenemos acceso a simple vista, ¿sí? Eso tiene que ver con la conciencia, la memoria, la percepción, las percepciones, el instinto, todo eso que habíamos visto en las clases anteriores. Inclusive lo que percibimos con los sentidos, que va más allá justamente de lo que vemos nomás a simple vista, ¿sí? Bueno, entonces, básicamente de la primera clase, eso. Y el objeto de estudio, también habíamos visto ese en la primera clase. A ver si recordamos el objeto de estudio de la antropología filosófica. Eso es muy fácil y es una pregunta de examen que tienen un punto ganado ahí, si es que ahora mismo ya lo saben, ¿verdad? ¿Cuál es el objeto? A ver. Y el hombre, la persona. César, un poquito más alto. No, y el hombre, la persona, desde una Exacto. perspectiva, desde una mirada filosófica, las Sí. causas últimas. El hombre en sus dimensiones esenciales, ¿verdad? Aquellas que
de repente a simple vista inclusive no son visibles, ¿sí? Perfecto. Muy bien. Está clarito hasta acá la unidad 1, la clase 1. Eso fue lo que hicimos en la primera clase, ¿sí? No, eso así más o menos tienen que leer ustedes y entender para poder realizar el examen sin problema. Yo les sugeriría, ¿verdad? Que traten de leer, entender y que no sea simplemente el examen un copia y pego en la hoja de respuestas, ¿verdad? Lo que yo solicito, ¿verdad? Traten de entender, ¿sí? Para que les ayude realmente a, no solamente con nuestra materia, con las otras materias también, porque la capacidad de comprensión tiene que ser general, ¿verdad? Bueno, Perfecto, profe. ok. La segunda clase habíamos hablado del método. Dijimos que el objeto es el hombre, el estudio del hombre en su esencia, ¿verdad? En aquellos aspectos esenciales. El método. Para hablar del método habíamos descrito lo que es justamente el método. ¿Qué es el método? Es el camino que nos lleva a lograr un conocimiento o a adquirir un conocimiento o a lograr el conocimiento. O sea, el camino que usamos o que elegimos para lograr el conocimiento, ¿sí? Esto también tienen que saber porque es una pregunta importante que puede aparecer en el examen, ¿sí? Y dentro de esto habíamos dicho que no es fácil estudiar al hombre, al menos desde el punto de vista filosófico, antropológico filosófico. ¿Por qué? Porque yo puedo verle a una persona o puedo estudiarle al hombre, pero si no le hago un estudio exhaustivo de su interior, no le voy a conocer en esencia. Voy a simplemente conocer la apariencia, ¿sí? Eh, Cuando yo hago un estudio exhaustivo del ser humano, inclusive a veces la esencia puede no coincidir con la apariencia, ¿sí? Puede no coincidir con la apariencia, con las apariencias. ¿Por qué? Porque una persona puede tener una fachada e interiormente ser totalmente otra persona. Están también aquellas que, por supuesto, llegan a demostrar en esencia, en apariencia, lo que realmente son en esencia, ¿sí? Bueno, después habíamos visto los planteamientos de los filósofos clásicos o antiguos, ¿verdad? Como Aristóteles, entre otros, ¿verdad? Que habían hablado mucho de la naturaleza, eh, que era justamente la vía que ellos encontraron en ese entonces, ¿verdad? Para poder desarrollar, para poder estudiar al hombre, ¿sí? Ellos utilizaban mucho de repente fenómenos de la naturaleza, inclusive aquellos aspectos intangibles. Recuerden que intangible es aquello que no se puede palpar con el sentido del tacto, no se puede tocar, es algo abstracto, ¿verdad? Por eso hablábamos del alma, por ejemplo, inclusive de algunos fenómenos de la naturaleza relacionados con el hombre, ¿sí? Y habíamos dicho también que por ese mismo motivo, o sea, por ese mismo aspecto, se considera al hombre un ser racional o, para diferenciarlo de los demás animales, un animal racional. O sea, que compartimos muchas características de los animales o con los animales, pero lo que nos diferencia de ellos es, a ver, ¿qué es lo que nos diferencia de ellos? La conciencia de nuestro propio ser. Sí, La razón. la razón. Exactamente, la razón. Por eso es que el hombre es un ser racional, un animal racional, ¿sí? Bueno, a ver. Después seguimos con la conciencia, que ya habíamos dicho que también otro aspecto que diferencia al hombre de los demás seres vivos es el que el hombre posee conciencia, ¿verdad? Es decir, tenemos la capacidad de darnos cuenta de lo que estamos haciendo
o de lo que estamos planteando, de lo que estamos viviendo. No actuamos por instinto meramente. Si bien también tenemos un pequeño grado, un grado menor de instinto, este es mucho más básico y mucho menos amplio o complejo que el instinto que tienen los animales, por ejemplo. El hombre también tiene un instinto, pero en menor grado, ¿sí? O sea que no es que no tenemos instinto, al menos desde el punto de vista antropológico, ¿sí? Entonces la conciencia es la que nos hace justamente también dirigir nuestros actos hacia lo que consideramos que es correcto o que es incorrecto. ¿Y esto con qué tiene que ver? El poder decidir hacer algo. ¿Con qué tiene que ver esto? Es un valor, un adjetivo, pero un sustantivo abstracto también. A ver, ¿con qué tiene que ver? Es un La término. libertad. ¿Cómo? La libertad. La libertad. Muy bien. Exactamente. La conciencia, la decisión, o sea, el poder decidir tiene que ver con nuestra libertad. Sí, está relacionado con eso. Muy bien. A ver, después otra cosa importante de este capítulo. Esto. Esto es muy importante. Habíamos dicho también que para lograr justamente el estudio o para poder acceder a la realidad humana o a la realidad al interior de la persona o a lo que es la persona, existen diferentes planos de estudio, ¿sí? Uno de esos planos de estudio se denomina el plano de la exterioridad. Estos sí tienen que saber así y tienen que entender para poder de repente ejemplificar o explicar o por lo menos hacer algún comentario al respecto, ¿sí? Habíamos dicho que el plano de la exterioridad se trata de considerar, de considerar al método experimental al ser humano, o sea, poner a prueba, a experiencia al ser humano, como un objeto más dentro del mundo material, ¿sí? Entonces, este plano es de la exterioridad, es lo que de repente nos hace dar indicios de conocimiento de la esencia humana, porque son los primeros acercamientos, pero no es suficiente. ¿Y a qué nos remonta cuando hablamos de plano de exterioridad? Cuando solamente estamos tratando de comprobar lo que vemos a simple vista. ¿A qué nos remonta eso? Es un método también. Tiene que ver con uno de los métodos, ¿sí? ¿Recuerdan? El método No. científico, ¿sí? Acuérdense que con el método científico no se puede acceder a la esencia de la persona. O sea, nos da un acercamiento, pero no nos da a conocer la esencia. ¿Por qué? Porque el método científico se plantea principalmente la experimentación, lo que se puede poner a prueba o lo que se puede observar de forma experiencial, digamos, ¿sí? Entonces se suele decir que este método científico para el estudio de la esencia del ser humano es incompleto o insuficiente, porque no nos da el conocimiento a profundidad, simplemente de lo exterior. Por eso se llama plano de la exterioridad. El segundo método es el conocido como plano de la interioridad, ¿sí? Que es lo opuesto, es muy fácil, es lo opuesto justamente. Es aquel estudio que nosotros hacemos justamente desde adentro, ¿sí? Se busca conocer al hombre desde adentro. Inclusive, este tipo de plano, el plano de la interioridad, a través de su método, que se denomina el método fenomenológico, ¿sí? Nos hace acceder a nuestro interior, nos hace conocer nuestro interior. Acá podríamos decir que una de las metodologías o técnicas, si queremos llamar así, que utilizamos para justamente describir el plano de la interioridad, uno de ellos es la introspección. Pero la introspección, si recuerdan, ¿verdad? No es un método aceptado por todas las corrientes psicológicas.
¿Por qué? ¿Recuerdan por qué habíamos dicho que la introspección no era un método que se utilizaba mucho o que era muy aceptado dentro de la comunidad científica? ¿Por La qué les parece? subjetividad ¿Por? era subjetiva. Porque es un método subjetivo, exactamente. Dicen los científicos que la persona puede contar simplemente lo que quiere contar, ¿verdad? Puede describir lo que quiere describir nada más y quedarse con algunos aspectos para ella nomás, sin sacarlos a luz. Entonces, por eso nos dice que es un método subjetivo. Pero habíamos dicho nosotros que para la psicología es un método muy válido porque aquella persona, por ejemplo, en una psicoterapia, aquella persona que quiere realmente ayudarse a sí misma, quiere ser ayudada, no va a ocultar aspectos importantes de su esencia, las va a sacar. Cosa que de repente, o cosas que de repente con un test o con un instrumento o con una simple entrevista de evaluación no podemos sacar, ¿sí? Por eso es que siempre decimos, para que yo pueda ser ayudado, tengo que querer ser ayudado. No le podemos obligar a nadie, tampoco podemos exigirle que nos manifieste o que nos exprese aspectos que no quiere. Pero si necesita y quiere ser ayudado, tiene que hacerlo. ¿Se entiende? Este es el método que más se utiliza en las ciencias sociales porque tiene que ver con un aspecto más humano, más interior de la persona, ¿sí? El método científico tiene también su validez, no vamos a descartar, pero tiende a ser más mecanizado, ¿sí? Es como que tiende a generar respuestas más técnicas, más mecánicas de repente, porque es lo que se observa, lo que yo registro, que también de repente tiene grado de subjetividad porque la observación puede ser subjetiva, pero para eso dicen que ellos ponen a prueba, o sea, empíricamente comprueban lo que ellos, sus hipótesis, de repente, ¿sí? Bueno. Y el tercer plano es el plano que más tiene que ver con lo que es la antropología filosófica porque tiene que ver con el plano metafísico, que no es simplemente describir los estados subjetivos de la persona, ¿sí? Sentimientos, sensaciones. En, dicen que desde este método, o sea, para este método metafísico, para el plano metafísico no es simplemente describir y con eso basta, ya no. Al contrario, es necesario trascender, dicen los antropólogos filosóficos, para poder llegar a este plano metafísico. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que las personas que logran la trascendencia son personas que sienten que ya llegaron a realizar o hacer o estar donde querían estar después de haber pasado un montón de cosas o de situaciones que les hicieron justamente trascender, ¿sí? Recuerdo que habíamos puesto acá de ejemplo, no sé, la Madre Teresa, Gandhi, algunos así de repente, referentes históricos que de alguna u otra forma se puede hablar de que han trascendido, porque hicieron cosas relacionadas con la ayuda, con la humanidad, que sirven y dejaron bases para algo más, ¿sí? Entonces, no es tan fácil llegar a este plano metafísico, pero se llega después de haber pasado un tiempo, ¿sí? Después de haber hecho varias cosas, con la experiencia, por supuesto. Bueno, básicamente eso creo aquí, en esta unidad. Después habíamos hablado también de la antropología teológica, o sea, la antropología y su relación con sobre todo con la tradición cristiana, ¿verdad? Este, este enfoque se denomina método teológico, ¿verdad? Que busca justamente la revelación del aspecto divino, la revelación de lo sagrado para esas personas que tienen de repente una creencia, la creencia en un ser superior, ¿verdad? Como hablamos de cristianismo meramente, específicamente tiene que ser Dios, o sea, el Dios cristiano, ¿verdad? Y su relación con mi filosofía de vida, ¿sí?
Cuando se estudia y aquí les voy a relacionar esto con la psicología para que vean que también tiene cierta relación. Cuando hablamos nosotros de personalidad en la psicología, ¿verdad? Yo estoy desarrollando el módulo Psicología de la Personalidad con los alumnos del tercero, ¿verdad? Y justamente les planteé también esto que les voy a plantear a ustedes porque lo leí en muchísimas partes y me parece muy importante, ¿verdad? Se denomina filosofía unificadora de la vida, ¿sí? Es un aspecto de la personalidad que tiene justamente relación con aquello que nosotros llamamos acá trascendencia, ¿verdad? Tiene que ver con los objetivos y el proyecto de vida que yo tengo y su relación con la búsqueda de algo que está más allá del plano físico, del plano exterior, sino que sobrepasa esos límites. Y para que vean que la personalidad del ser humano es tan compleja y tan amplia que llega a constituirse también dentro del plano justamente filosofal, o filosófico o experiencial filosófico, como quieran llamar. Y eso tiene que ver justamente con un, entre comillas, con un aspecto relacionado con las revelaciones que de repente como cristiano uno puede tener. ¿Sí? Hablamos específicamente de cristianismo porque esta antropología teológica está relacionada con el cristianismo, ¿verdad? Surgió con Santo Tomás y con San Agustín, ¿verdad? Que eran filósofos sacerdotes, barra sacerdotes del cristianismo, ¿sí? Entonces ellos plantearon estos métodos. Y como les dije, su relación con la psicología también es muy estrecha. No son determinantes de la personalidad como tales, o sea, como solamente como filosofía cristiana, sino que también forman parte de una arista importante dentro de lo que es la personalidad. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, tenemos 4 minutos. Después termina y volvemos a entrar, ¿sí? Y de aquí surgió también el humanismo cristiano, ¿verdad? Para darle un toque más filosófico, más eh, desde el plano psicológico también surgió el humanismo cristiano, ¿verdad? Que está relacionada justamente al aspecto llamado plenitud, ¿verdad? O sea, que donde llega el hombre desde un punto de vista más, más existencialista, ¿verdad? Aquello inclusive que muchas veces no se puede explicar por las experiencias acá en terrenales, ¿verdad? Sino que va más allá de las experiencias acá en la Tierra, ¿verdad? Por decirlo de alguna forma terrenales, que se remontan a un plano más metafísico, más existencial, más cosmológico, también dicen algunos, ¿verdad? La cosmovisión, ¿verdad? Un poco más allá de lo que es. Y la relación del ser humano con un ser superior. Acá sí podemos hablar de repente de un plano de acercamiento al Dios supremo, ¿verdad? Que es lo que justamente el humanismo cristiano plantea, y su relación con el grado de conciencia con el que llegamos a relacionarnos con ese ser superior, o con Dios, ya que es el Dios cristiano, ¿verdad? Con Dios, o con todo lo que esté relacionado con el cristianismo, ¿sí? Por supuesto que no solamente las palabras, también los hechos, ¿sí? Bueno, ¿se está entendiendo hasta acá, chicos? Nuestro repaso así, flash, rápido. Sí, 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 profe. esta última parte nomás un poco más Empezar espesa, un pero poquito más alto, a ver. esta última parte nomás ya es un poco más espesa, digo, pero Sí. El humanismo cristiano y la filosofía cristiana es medio compleja luego. Hay que leerle muy bien a Santo Tomás y a San Agustín para entender a profundidad. Nosotros lo estamos haciendo un plano muy así, un refilón nomás, ¿sí? En el material que ustedes tienen, uno de los materiales obligatorios, está un poquito más detallado de lo que estamos diciendo, ¿sí? Bueno, a ver, vamos a seguir entonces, porque nos quedan todavía unas 3 o 4 clases por repasar. Vamos después habíamos visto la unidad 2 ya, que tiene que ver justamente con lo que es el orden natural, lo que habíamos dicho que
Ustedes hicieron inclusive, creo, en esta unidad fue que hicieron un ensayo relacionado con la importancia del orden natural, ¿verdad? Aquí no hay nada como para eh, generarnos demasiadas complicaciones, ¿sí? Porque tiene que ver justamente de que en la naturaleza existe un orden que se debe seguir y la importancia de eso radica justamente en jerarquizar los diferentes niveles de relación y de jerarquía entre los seres vivos, ¿verdad? Por supuesto que nosotros, como seres humanos, como el hombre ser racional, ¿verdad? Ocupa un nivel alto o el nivel superior de ese nivel jerárquico que existe en la naturaleza, ¿sí? Porque somos los únicos seres capaces de pensar, de razonar, al menos hasta ahora se comprobó eso, ¿verdad? No sé si hay estudios posteriores que dicen ya que también los animales tienen esa capacidad de casi razonar, ¿verdad? Inclusive nos puede hacer dudar de repente porque los perros, por ejemplo, son